Mis amados, esta noche iniciemos nuestra reflexión con una serie de preguntas que me hacen con mucha frecuencia. ¿Cuánta fe necesito? ¿Y realmente yo sí tengo fe o creo que tengo fe? ¿Será que soy incrédula? ¿Cómo hago para estar absolutamente segura que lo que tengo es una fe genuina y no algo que simplemente pienso que es porque conozco del Señor, porque de labios lo confieso y digo que creo en Él? Pero es que llegan mis circunstancias y como que ya empiezo a inquietarme. ¿Y saben algo? Esto no solamente es una serie de preguntas que alguien me hace, sino que en mi intimidad también me las hago. A veces con más frecuencia de lo que quisiera, y es algo por lo cual tengo que pedirle perdón al Señor. Por eso les repito que el mensaje primero debe impactar la vida del mensajero antes de ser llevada a otras personas, porque si simplemente yo lo que hago es leer y decir esto me lo dio el Señor para otros, pero no hace nada en mi vida, entonces no se cumple con el propósito. Y eso es lo que nos trae el relato de esta noche en Marcos capítulo 9, una lectura un tanto extensa. Voy a tratar de hacerla rápida para que tengamos todo el contexto. De hecho, es un relato que lo hace mucho más extenso Marcos que Mateo o Lucas, que es contrario a como siempre sucede. Sabemos que Marcos es el evangelio de la acción, pero en esta ocasión se demoró y le aportó detalles que son supremamente importantes para nuestra vida de fe. Dice así la palabra del Señor, Marcos capítulo 9, desde el versículo 14. Cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él le saludaban. Y él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y le dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndoles Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió: desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo que si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió, y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?
Y él les dijo: esta clase con nada puede salir sino con oración. Padre, gracias, mi Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. Te lo pedimos con todo nuestro amor y con toda la sinceridad que procede del fondo de nuestro ser. Sabemos que en el nombre de Cristo Jesús será posible, porque solos no podremos luchar contra esta fe mediocre y que muchas veces nos lleva a creer que creemos. Ayúdanos, Señor, a quitar esta incredulidad. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe. Amén. Mis amados, cuando leí este pasaje hay una parte de un versículo que me llamó la atención y creo que es el centro del mensaje y fue el clamor de este padre cuando dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Pero vamos a mirar todo esto, porque esta sola palabra eso es una paradoja, eso como que creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Entonces, ¿creo o soy incrédulo? Pero ese es como el corazón de esta enseñanza. Mire, cuando empezamos a ver los primeros versículos entre el 14 y el 18, lo que vamos a ver es un contraste, pero un contraste con el contexto anterior, con lo que vimos en la transfiguración. Entonces vemos un contraste entre lo que es la gloria de Dios, el reflejo de la gloria de Dios, pero cuando ellos bajan, lo que vemos es un contraste de esa gloria de Dios con el reflejo de la maldad de Satanás, porque eso es lo que vemos. Entonces, de la visión de la gloria de Dios que vieron en el monte alto estos 3 discípulos, ahora cuando bajan, entonces lo que ven es a un joven poseído por Satanás y todas las repercusiones que tiene en él. También hay un contraste, miren, entre lo que era la compañía que tenía Jesús, que eran Moisés y Elías, y pasaron a estar en medio de unos escribas incrédulos que les estaban discutiendo todas las cosas que hacían. Se dio un contraste entre lo que era el esplendor de la transfiguración, el esplendor de la gloria de Dios, a ver ahora lo que es el dolor, lo que significa que una persona esté poseída por Satanás, que esté sufriendo, pero también ver lo que es el impacto de las críticas de estos escribas sobre los discípulos y el efecto que tienen sobre toda la gente. Entonces, de una sensación, digamos, de triunfo que tuvieron estos 3 discípulos en el Monte Alto, pasaron a como a un fracaso, pasaron de probar el triunfo allá al fracaso en medio de toda esta gente. Entonces, vemos que son unos contrastes muy, muy marcados. Y Jesús rompe todas esas discusiones y todo diciendo: ¿cuál es la causa de la discusión? Y no hablaron ni los escribas ni los discípulos, sino que entre la multitud salió un hombre y dijo: yo le digo qué es lo que pasa. Tengo un hijo que ha sido azotado por un demonio. Él no puede hablar, él no escucha, y ese demonio lo martiriza. Cuenta en todo el relato que ese demonio a veces lo quiere quemar, a veces lo hace pasar por agua para que se ahogue, lo maltrata, convulsiona, no lo deja en paz. Y conociendo tu fama, pues yo lo traje, pero tú no estabas, Señor. Entonces le dije a tus discípulos, pero ellos fracasaron, ellos no pudieron hacerlo. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es la discusión ahí? Entre esta multitud de personas estaban los escribas. ¿Y cuál es el papel de los escribas? De los fariseos y de todos ellos cuando siguen a Jesús y a los discípulos. Es encontrar un motivo para contender con ellos, para discutir con ellos. Entonces, si ya encontraron el lado débil,
Vea pues, a aquellos que Dios les dio poder para sanar enfermos, para expulsar demonios, y no pueden con este demonio. Entonces estaban discutiendo entre ellos. Y ahí es donde surge el reproche de Jesús. Cuando uno escucha lo que Jesús dice, a uno le parece como que es un Jesús extraño, porque Él no siempre habla de esa manera. Y les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Pero ¿a quién le dirigió esa amonestación? ¿A quién se la dijo? Mire, ahí estaba la multitud, estaba toda la multitud, pero miren, ¿por qué le dice de esa forma a la multitud? La multitud lo vio en cantidad de milagros que había hecho en todas las regiones. Eso para ellos no era extraño, que el Señor hiciera milagros, expulsara demonios y cosas de eso. Ellos sabían que Jesús hacía milagros. Pero ¿qué les pasó cuando vieron que los discípulos no pudieron hacerlo? Inmediatamente su fe decayó. ¿Quién es esa generación incrédula? ¿Quiénes son esos a los que el Señor tiene que soportar? A los escribas, que todo el tiempo están buscando la manera de confrontar con Él y de encontrar alguna fisura para hacer de eso un derrumbe grande en el ministerio de los discípulos y en el ministerio de Jesús. Ellos no creían, ellos lo que querían era discutir, discusiones que Satanás propicia, mis amados, discusiones en torno a un fracaso que hacen que ese fracaso, en ese momento ese fracaso ministerial, se convierta en una piedra de tropiezo para el avance del reino de los cielos, que es lo que Jesús predica. ¿Quién era esa generación incrédula? Esos a los que el Señor tenía que soportar, a los discípulos. ¿Cuánto tiempo lleva enseñándole a los discípulos? ¿Cuántos milagros esplendorosos ha hecho enfrente de los discípulos? Y ellos recientemente declararon que Él era Jesús, que Él era el Mesías, el Cristo. Veían todos los milagros que hacía, pero ellos nunca, hasta este momento y un poquito más adelante en este evangelio, no aceptaban la muerte de Jesús. Entendían que Él era el Cristo, pero no aceptaban esa parte. Todavía tenían el corazón endurecido, todavía hacían parte de esa generación de incrédulos. Y el otro incrédulo era el papá del joven, el papá del muchacho. Entonces, a todos ellos les dijo: ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Y miren, si bien el tema de la fe que lo toca aquí, no es que entonces yo digo: ay, yo creo y activo la fe pues como algo mágico. No, esto aquí va mucho más allá que eso. Por eso dice: creo, ayúdame en mi incredulidad. Eso tiene un contenido gigantesco lo tiene, porque es que no es la cantidad de fe, sino la calidad misma de la fe. Y eso se comprueba justo cuando uno está en pruebas, en desesperación y en todo esto. Entonces, ahí es donde vemos ese contraste. A partir del versículo 20 al 27 vemos como ese contraste entre lo que es la fe y la incredulidad, porque nosotros no podemos decir que este hombre no creía nada. Lo que sí tenemos que mirar es que él tenía una fe, digamos, defectuosa, una fe a la cual le faltaba, y él tuvo el valor para reconocer. Él se mostró genuino, sincero cuando le dijo al Señor. Y miramos, miren, todos los detalles, mis amados, tienen suma importancia cuando uno lee las Escrituras. Vean. Cuando Jesús dice: tráiganme al joven, ¿qué pasa
cuando dice tráiganme al joven. El demonio se queda tranquilo. No, el demonio no se queda tranquilo. Y en un principio vemos como a Jesús como no prestándole tanta atención al endemoniado. El endemoniado, el demonio está haciendo de las suyas con este muchacho. Y lo que hace Jesús es dirigirse al papá del joven y empieza como a decirle, hey, cuéntame tu historia. Ustedes han visto que Jesús antes de eso pidiera que le contaran una historia. No, simplemente el Señor habla y el demonio o los demonios se van y dejan quieta a la persona. Pero en este caso, lo que le está diciendo Jesús es, cuéntame tu historia. Y él empieza, ¿desde cuándo está así el niño? Entonces piensen ustedes, ¿cómo puede ser realmente esto? ¿Cómo se está presentando? Un joven sufriendo, convulsionando, y Jesús diciéndole, y contame pues desde cuándo está así, y dame como los detalles. ¿Será que Jesús no sabía eso? Claro que sí lo sabía, pero era muy importante que este hombre entendiera cuál era el corazón de su problema. Y era necesario que él entendiera que Jesús estaba interesado en todo lo que tenía que ver con eso, que no era solamente de sanar a su hijo y punto, sino de reunirlo a él con su dolor, con el dolor de tantos años, porque es que era desde niño viendo cómo un demonio hacía sufrir a su hijo. Es decir, ¿qué futuro le esperaba a este joven? Señor, por favor no dejes que yo me muera y con mi hijo así, porque ¿quién lo va a medio cuidar o a medio atender? Que es una preocupación muy grande cuando un padre, una madre tienen un hijito que es enfermo. Entonces era necesario que él entendiera que Jesús lo iba a escuchar, lo comprendía, que era importante para él, pero quería llegar al corazón de este problema realmente, como llegar al corazón, a lo que realmente estaba sucediendo, no tanto en el joven que sabemos que estaba endemoniado, sino en el corazoncito de su papá. Y el problema era un asunto de fe. Entonces, él le dice, sí, claro, yo creo. Cuando le dice yo creo, y empieza a decirle, pues, si de pronto puedes, como le dijo también un día un leproso, si quieres. Pero aquí le dice, si puedes, ten misericordia de nosotros, ayúdanos, sálvalo, quítale esto. Y el Señor le dice, pero ¿cómo me dices que sí puedo? Es que en el fondo lo que este hombre estaba haciendo era trasladándole una incompetencia a Jesús. Y lo que Jesús le dice es, no, un momentico, es que la incompetencia no está en mí, en que yo pueda, está en ti y en la fe que tienes. Y por eso es que le responde de esa manera, y por eso le dice, todas las cosas son posibles para el que cree, pero que cree de verdad. Así que la incompetencia no me la entregues a mí. Señor, si tú puedes, sálvame. No, es si tú crees, seré salvo. Si tú crees, será sano tu hijo. Entonces no me hagas ese traslado de la deficiencia de tu fe a la incompetencia que yo pueda tener para sanar. Entonces, miren esto, por eso él entendió y en ese momento gritó, creo, ayúdame en mi incredulidad. Dice otra versión, ayúdame a superar mi incredulidad. Y cuando le dice ayúdame a superarla es porque reconoce que tiene. Entonces ahí es donde yo les digo que hay como una paradoja. Creo, ayúdame en mi incredulidad. Creo, pero soy incrédulo. Creo, pero ¿qué voy a hacer si en el fondo pienso
que tú no puedes tanto como has podido con otros, como dicen que puedes. ¿Y por qué les llegó eso? Precisamente fue por el fracaso de los discípulos, por la manera como los discípulos fracasaron. Pero miren, en muchas ocasiones nosotros vemos personas que cuando ven el fracaso de alguien, un fracaso ministerial, toman esos fracasos ministeriales, por ejemplo, cuando caen en pecado, porque ahorita vamos a ver que para nosotros, los siervos del Señor, hoy nosotros no tenemos esa garantía de ser usados por Dios para esos milagros espectaculares, como le dijo Dios a los discípulos en esa ocasión: vayan y van a tener el poder para sanar enfermos, para expulsar demonios. Y así lo hicieron en toda parte donde estuvieron, que fue el reporte que le dieron a Jesús. Pero cuando nosotros vemos que alguien ministerialmente tiene un fracaso porque cae en pecado, ¿qué es lo que le pasa a la fe de la gente que se da cuenta de esto? Decae. Si eso es él que pecó, ¿qué me van a decir a mí? Y eso no justifica. Es decir, yo no puedo apropiarme del fracaso de otro para tratar de excusar o validar mis propios fracasos. Yo no puedo tomar el pecado de otro para decir que tengo licencia para pecar. Eso no. Ni puedo decir yo no creo en Jesús porque éste pecó. Porque eso lo único que comprueba es que no conozco al Señor como digo que lo conozco. ¿Y cómo voy a decir yo que creo en aquel que yo no conozco? Por eso es que se cumple esto de no solo creer en Dios, sino creerle a Dios. En la medida en que yo le creo a Él, mi fe la fortalece Él. Es un don de Dios, pero yo lo debo cultivar. La fe es algo que yo debo cultivar. Entonces, el fracaso de alguien no es excusa para que yo diga que ya no creo en el dador de la fe. Entonces, esto es lo que nosotros debemos siempre reconocer y pedirle al Señor, porque hay muchas personas, y las vemos constantemente, que dicen, yo creo, pero uno los mira y viven vidas tan inseguras, tanto. Dicen, yo creo, pero aún tienen inseguridad con su propia salvación. Eso es incredulidad, porque no conocen. Creen, pero viven llenos de una ansiedad que los desborda y que no tienen manera de controlarla. Creen, pero no reconocen que tienen una insuficiencia en la fe, que tienen una fe que podemos llamar deficiente, poquita, y no me refiero a la cantidad. Porque cuando en Mateo dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña que se mueva, realmente de lo que habla es de la convicción, de la calidad de esa fe. Entonces, aquí lo que tenemos que destacar y que nos sirve a nosotros es pensar en la lucha tan grande que tenía este hombre. Una lucha entre yo creo, pues por eso traje a mi hijo, por eso vengo, yo sé que tú puedes, pero ¿y si ellos ya intentaron y no pudieron? ¿Será que tú sí? Entonces es una lucha muy grande entre el creer y la incredulidad. Creo, ayuda en mi incredulidad o a mi incredulidad, dame un poco pues de más creencia verdadera en ti. Viene ahora otra parte que es esa dura enseñanza para los discípulos que está en los versículos 28 y 29. Y es que estos 9 discípulos tuvieron un fracaso en público, un fracaso ministerial en público. Entonces los discípulos no le preguntan delante de toda la gente, sino que cuando llegan y ya están en privado le dicen, Señor, pero
Cuéntenos pues a ver qué fue lo que pasó. Pues sí. Y a su mente debe haber llegado todo lo que ya el Señor les había dado a ellos. Él les había dado poder para sanar y para expulsar demonios, para liberar esos espíritus malignos. Pero miren lo que puede haber pasado con ellos. Cuando el Señor les dice, cuando ellos le preguntan eso, ya la respuesta estaba: generación incrédula. Ustedes son unos incrédulos, porque eso lo dijo para todos, incluyendo a los discípulos. Pero enseguida les dice: ¿sabe qué les pasó a ustedes? Que les faltó oración. Entonces dice, esa clase de demonios sale con oración, y Mateo dice ayuno. Pero ojo con esto. Primero que todo, aquí Jesús no está diciendo, estos son demonios grandes, estos son pequeños, este se llama así. Cuando sea esta clase de demonio, identifíquelo, dele nombre y haga el siguiente ritual. No, antes por el contrario. Lo que aquí está diciendo es, ¿sabe qué les pasó a ustedes, mis queridos? Que ustedes recibieron un don de expulsar demonios y creyeron que ya era listo, que ya tenían cómo hacerlo. Fueron exitosos cuando los envié a evangelizar, cuando se fueron de 2 en 2 y vinieron muy contentos y creyeron que eso era para siempre y empezaron a expulsar demonios como en automático. Pues no, porque es que un don se cultiva y eso implica oración, y la oración significa comunión con Cristo. Y el ayuno significa comunión con Cristo. El ayuno no es aguantar hambre, y la oración no es simplemente un montón de cosas dichas ahí. Es ese tiempo de comunión con el Señor. Ustedes salieron a hacer uso de algo que les di, pero salieron como en automático, como quien dice, esto es mío, esto es pan comido. Un demonio, no, ¿cuántos expulsamos? Camine, venga, y los 9 fracasaron. Eso es lo que les está enseñando. Entonces el Señor enseña desde el fracaso ministerial para que comprendan que por grande que sea el don que el Señor les ha dado, si ese don no se cultiva en esa comunión, en esa intimidad con el Señor, eso no va a funcionar. Yo no puedo decir que hago una labor para el Señor, pero no estoy en comunión con el Señor. Yo no puedo llegar en frío a nada. Esto no se trata de venir y hacer una labor, como cuando uno va a ejercer a veces un trabajo que, entre otras cosas, mal hace el creyente que aún llega a su trabajo y no bendice su sitio de trabajo, la gente con la que va, el transporte en el que se desplaza. Todo, orad sin cesar, es lo que dice el Señor, ¿cierto? Entonces es orar por todo y en todo momento. Señor, bendice la labor de este día, y empiece a hacer la labor de ese día. No es que se va a quedar todo el día orando y no hace la labor, sino que bendice la labor que va a realizar. Entonces, mucho más ellos. Miren, eso es algo que ellos deben comprender, porque es que el trabajo ministerial sin la comunión con Dios se llama autosuficiencia. Autosuficiencia. ¿Y qué es la autosuficiencia? Es orgullo. ¿Y el orgullo le gusta al Señor? No. Sea el ministerio que sea para el Señor, si no hay comunión con Él, no está la armadura de Dios para que te proteja de los dardos del maligno y puedas hacer la labor como el Señor manda que se haga. Entonces, todo don que es entregado por el Señor se debe cuidar con respeto y se debe cultivar. Y eso fue lo que aprendieron estos discípulos, que fueron avergonzados en público, sí. Que Jesús quiso que se avergonzaran en público, no. Es que Él ya les había dado la instrucción. ¿Acaso no veían siempre a Jesús que oraba? Ahora, ¿cómo podríamos decir, pero Jesús en ese momento no oró? No. Es que no se trata que yo ore cuando viene
digamos, la confrontación con el demonio. No es en ese momento exclusivamente, es que seamos personas de oración. Jesús era persona de oración. Jesús ahí dio una orden y dijo que se saliera y que no volviera más al cuerpo de ese muchacho. ¿Y qué hizo Satanás? Como que aprovechó su último minutico y casi destroza a ese muchacho. Pero precisamente cuando hay una cosa de esas tan impactante y tan dura, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Lo levantó. Dice el Evangelio de Mateo que se lo entregó al papá. Eso es algo espectacular, eso es hermoso. Porque es que poseído por el demonio, el papá no tuvo a su hijo, tuvo a un poseído, por el cual sufrió todo el tiempo, pero ahora le entregó a su hijo. Entonces, mis amados, creo que todos debemos pensar en cuál es nuestra incredulidad y no sentirnos, no ser tan orgullosos, porque esto no es un mensaje para los discípulos, termina con una enseñanza para los discípulos, pero nosotros somos los discípulos del Señor, nosotros somos los mensajeros que llevamos la palabra, y todos, si obedecemos al Señor, acatamos ese mandato que Él nos dio, es decir, trabajamos para el reino de los cielos. Vayan y hagan discípulos a todas las personas en todos los sitios. Enséñenles aquello que han aprendido de mí. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿De qué manera cumplimos con ese encargo? ¿De qué manera lo hacemos? Si no tenemos comunión con el Señor, entonces no tenemos la facultad, las capacidades, no tenemos el permiso, la licencia para hacer cosas. Y no seamos, no sé si llamarlos prepotentes, de creer que porque un día el Señor nos utilizó para algo, ya nos tiene que utilizar siempre. Y que cuando Él otorga un don, que es regalo de Él y que es temporal, nos apropiamos de Él como si fuera definitivo. No, es que yo soy esto. No, nosotros lo que somos siervos del Señor. Eso es lo que somos. Y un siervo hace lo que su amo le manda a hacer. Pero debemos ser siervos fieles, conectados a Él, en comunión con Él. Entonces vamos a ponernos en pie y vamos a pensar en la incredulidad de cada uno. Créanme que llevo días pidiéndole perdón al Señor por las áreas de mi incredulidad. Y esto con los discípulos, con los que recorrieron con Él esas calles, que lo vieron hacer milagros, todo eso, esos discípulos amados, a los cuales siempre sustentó y no les evitó, no les ahorró, no les minimizó la vergüenza de ver un fracaso público. Entonces esto es más allá, mis amados, de la sanación de un sordomudo. Es mucho más que sanar un sordomudo. Es alertarnos, es destaparnos los ojos, los oídos y hacernos pensar no solo de qué tamaño es nuestra fe, sino de qué tamaño es nuestra incredulidad, y que le pidamos al Señor que nos ayude en nuestra incredulidad, que dejemos esa sobradez, que digamos es que yo creo, y al que cree todo le es posible. Amén por eso, si tengo comunión con el Señor. Y si eso va de acuerdo con la voluntad del Señor, si yo no uno esa fe con la voluntad del Señor, no es en mis fuerzas que esto sucede, porque esto es en las fuerzas del Señor. Entonces, cuando te sientas tibio
Ay, empiezas a encontrar aquellas excusas para no leer la palabra, para no congregarte, para no orar. Eres incrédulo. El tibio es incrédulo. Creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando no queremos enamorarnos totalmente del Señor, porque es que enamorarse totalmente del Señor es obedecerlo totalmente, porque el que me ama es el que conoce y obedece mis mandatos. Entonces, si le estás sacando excusas a eso, eres incrédulo. Creo, ayúdame en mi incredulidad. Y ojo con esta que vemos tanto. Cuando buscamos al Señor solo para paz, bienestar, salud, tranquilidad, que me proteja aquí, que me ayude allá, que separe a los que me quieren hacer daño. Cuando yo busco algún tipo de bienestar, pero no me entrego totalmente a Él, soy incrédula. Creo, ayúdame en mi incredulidad, es lo que debo decir. Entonces, miren esto, qué cantidad de cosas que cada uno de nosotros debe analizar. Por eso les pido que la oración esta noche, antes que cierren sus ojitos, es que le digan: Señor, ayúdame a tener un poquito más de fe. Ayúdame en mi incredulidad. Y le dice: Señor, y te lo pido, en medio de mis luchas internas entre lo que creo y lo incompetente que soy en esa creencia, te lo pido, a ti que todo lo puedes, a ti que eres el Cristo, el Señor de mi vida, ayúdame en mi incredulidad. Amén.